Ya, este es el tema que hoy día les voy a presentar, lo que es la prevalencia y factores asociados a la leishmaniasis cutánea en NAP. Listo. Estos son los temas y subtemas que voy a tratar hoy día acerca de esta investigación que se realizó en el año 2012-2013. Listo, empecemos. ¿Qué es la leishmania? El protozoario de leishmania es el agente causado de la leishmaniasis, una enfermedad tropical transmitida por picadura de mosquitos infectados. Este diminuto organismo unicelular pertenece al género Leishmania y se encuentra ampliamente distribuido en regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Este presenta un ciclo de vida complejo y posee dos formas o fases, el promastigote y amastigote. El promastigote, que es la forma infectante, se encuentra en los mosquitos vectores, mientras que el amastigote se desarrolla en el interior de las células del huésped. Una vez en el huésped, el protozoario invade las células del sistema inmunológico como los macrófagos, donde éste se va a reproducir y va a causar daño tisular, dando lugar a las diferentes manifestaciones clínicas de la leishmaniasis. Aunque existen varias especies de leishmania que afectan a los seres humanos, como Leishmania trópica, L. major o Leishmania donovani, todas comparten la capacidad de evadir y suprimir la respuesta inmunológica del huésped. Listo. Este protozoario también se caracteriza por poseer una forma alargada y flagelada, con un núcleo y orgánulo especializados. Su ciclo de vida es complejo e involucra múltiples etapas de desarrollo y transformaciones. En su forma promastigote, presenta un flagelo que le permite moverse en medios acuosos, tal y como podemos observar aquí abajo. ¿Ok? Perdón. Perdón, y una vez dentro del vector, el protozoario se reproduce en el intestino del mosquito, generando formas promastigotas que pueden ser transmitidas a través de la picadura. Al entrar en contacto con el huésped, el vertebrado, las formas promastigotas son internalizadas por las células del sistema inmunológico y se transforman en amastigotas, que van creciendo poco a poco y van perdiendo su flagelo y estas se van replicando. Este proceso intracelular es crucial para la supervivencia y propagación de la leishmania, ya que le permite evadir las defensas del huésped. Aquí tenemos lo que es la leishmania. Voy a hablar un poco de lo que es la leishmania en el mundo, primeramente. Ya. La leishmania es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos infectados y se encuentra ampliamente distribuida en diversas partes del mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, se estima que alrededor de 1,7 millones de nuevos casos de leishmania ocurren anualmente a nivel global. Esta enfermedad afecta principalmente a comunidades pobres y rurales en países de África, Asia, América Latina y el Mediterráneo. Existen diferentes formas de leishmaniasis, como la cutánea, mucocutánea y visceral, cada una con sus propias manifestaciones clínicas. Además, la leishmania representa un desafío significativo para la salud, pública debido a su complejidad y su impacto en las comunidades más vulnerables. Según la OPS, la leishmania cutánea es la forma más común de la enfermedad, pero la leishmaniasis visceral es la más grave y potencialmente mortal si no se trata adecuadamente. La propagación de la leishmaniasis está relacionada con factores socioeconómicos, ambientales y climáticos, así como la falta de acceso a servicios de salud, deficiencias en la infraestructura sanitaria y condiciones de vida precarias. La leishmaniasis, en cambio, en América. En este contexto, con el continente americano, esta es endémica de América Latina y representa un importante problema de salud pública en la región. De acuerdo con OPS, América Latina concentra aproximadamente el 96% de los casos de leishmaniasis registrados en el continente. Los países más afectados incluyen Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. La leishmaniasis cutánea es la forma más común de la enfermedad en América Latina, aunque también se reportan casos de leishmaniasis visceral y mucocutánea. La OPS también trabaja en colaboración con los países afectados para fortalecer lo que es la prevención y el diagnóstico temprano y tratamiento adecuado para esta enfermedad. En esta enfermedad, a diferencia de otros continentes, representa diversos desafíos específicos. Esto debido a las condiciones socioeconómicas y ambientales de la región. La pobreza, migración y la falta de acceso a servicios de salud son factores que contribuyen a esta enfermedad. La deficiencia en la infraestructura de la salud y la falta de recursos en algunos países dificultan el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de los casos de la leishmaniasis. Además, la presencia de vectores y reservorios de enfermedad en áreas rurales y periurbanas crea un ambiente propicio para la transmisión. Distintas organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la OPS, como ya lo mencioné, trabajan en conjunto con los países en América Latina para fortalecer lo que son los sistemas de salud, mejorar la capacidad de laboratorios, implementar programas de educación y promover el acceso equitativo. Aquí tenemos lo que es la leishmania en Ecuador. Con respecto a Ecuador, esta es una enfermedad endémica y representa un desafío significativo igualmente. Ecuador se encuentra entre los países de América Latina con una alta incidencia de leishmaniasis, principalmente en las regiones costeras y amazónicas. La leishmaniasis cutánea es la forma más común de la enfermedad en Ecuador, aunque también se reportan casos de leishmaniasis mucocutánea. La leishmaniasis en Ecuador está ampliamente distribuida debido a la diversidad geográfica y climática del país.
Las zonas rurales y poliurbanas son especialmente propensas a la transmisión de la enfermedad, donde la presencia de vectores y reservorios es más común. El Ministerio de Salud ha destacado lo que es la importancia de fortalecer la detección temprana y el tratamiento oportuno de los casos de leishmaniasis, así como la implementación de estrategias de prevención como el uso de mosquiteros impregnados con insecticida y la promoción de prácticas de higiene y protección personal. Como podemos apreciar aquí en las imágenes, es muy notorio los casos que se tiene tanto en la costa como en la Amazonía. Cabe resaltar también que Galápagos, o sea, la región insular, no presenta ningún caso de leishmaniasis hasta la fecha. Y tampoco se presentó en este estudio, no había ningún tipo de situación esta en lo que es en Galápagos. Listo. Ahora tenemos lo que son los tipos de leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea se produce cuando un mosquito infectado por leishmania pica a una persona. Los parásitos ingresan a través de la picadura y se instalan en la piel, donde comienzan a multiplicarse. Esto provoca la aparición de lesiones cutáneas como úlceras o nódulos, que pueden ser dolorosos y afectar diferentes partes del cuerpo, como podemos apreciar en la imagen. Tenemos aquí una afectación, por ejemplo, bueno, es un gráfico, es un dibujo. Por ejemplo, este se va a dar siempre y cuando donde le pique el mosquito se va a generar lo que es la llaga. Con respecto a la leishmaniasis mucocutánea, es una forma grave de la enfermedad. En este caso, los parásitos se propagan desde la piel hacia las mucosas, como la boca, la nariz y la garganta, provocando lesiones tanto en la piel como en las membranas mucosas. Estas lesiones pueden ser destructivas y desfigurantes, afectando la apariencia física y generando dificultades para hablar, comer e incluso respirar. Esta invasión del tejido mucocutáneo desencadena una respuesta inflamatoria intensa que resulta en la destrucción progresiva de los tejidos afectados. También podemos, bueno, se han registrado casos de esta leishmaniasis mucocutánea que afectan también lo que es a la lengua. Son muy pocos, pero hay casos también que los afectan y comienzan a destruir lo que es este órgano de la boca. En la variante visceral, los parásitos también se propagan, perdón, a órganos internos como el vaso, el hígado y la médula ósea, lo que provoca una serie de síntomas graves y potencialmente mortales. La leishmaniasis visceral afecta principalmente a niños y personas con sistemas inmunológicos, perdón, debilitados. Este se disemina a través del torrente sanguíneo hacia los órganos internos. Allí se multiplican en las células del sistema inmunológico y alteran su función y provocan una respuesta inflamatoria sistemática, lo cual va a producir una serie de síntomas graves como fiebre, pérdida de peso, agrandamiento del vaso, el hígado, anemia y debilidad generalizada. Cabe destacar que aquí en Ecuador, leishmania visceral no ha habido un caso todavía hasta la fecha. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen, la imagen del último es de un niño en el cual tiene leishmania visceral y este comienza a inflamarse lo que es el estómago, debido a que tiene severos daños en algunos órganos de su interior. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el vector de esta enfermedad. El vector principal de la leishmaniasis son los flebótomos, también conocidos como mosquitos de arena. También son insectos de tamaño pequeño, generalmente estos llegan a medir entre 1 a 3 milímetros de longitud. Su diminuto tamaño les permite pasar desapercibidos y acceder fácilmente a estas áreas expuestas de la piel. Como pueden apreciar, este mosquito está cubierto totalmente por vellosidades de todo su cuerpo, incluso las alas. Estos también poseen hábitos nocturnos. Esto quiere decir que son más activos durante la noche y al amanecer. Durante estas horas buscan activamente a sus hospedadores, incluyendo a los humanos, para alimentarse. Poseen un vuelo silencioso también. A diferencia de otros mosquitos que tienen ese característico zumbido, los flebótomos vuelan de manera silenciosa. Esto les permite aproximarse a los hospedadores sin ser detectados, aumentando así sus posibilidades de alimentarse. Estos también tienen un hábitat preferido, que suelen ser las áreas rurales y selváticas, donde se encuentran condiciones adecuadas para su reproducción y supervivencia. Se encuentran comúnmente en zonas de vegetación, cultivos, cuevas, madrigueras de animales y áreas cercanas a cuerpos de agua. Esto también tiene cierta preferencia por los climas cálidos y húmedos, ya que estas condiciones favorecen su reproducción y supervivencia. Estos también, hay estudios donde esto se los ha logrado encontrar en lo que son cultivos de papa y yuca. Entonces, cuando se quiere aplicar vigilancia, se recomienda y se tiene ese tipo de cultivos, ¿no? Sería una buena opción aplicar lo que son las trampas en estos lugares. Estos mosquitos, a pesar de que son vectores de enfermedades, también son bioindicadores.
ya que depende de la especie, vamos a ver qué tipo de bosque es. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lutzomia, Lu- eh, se- Lutzomia, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Bueno, existen algunas especies que son bioindicadoras. Más adelante, si recuerdo el nombre, les voy a comentar qué tipo de la especie que es, pero estas también son bioindicadoras de un bosque conservado o si estos son intervenidos. Listo. Aquí tenemos lo que es el ciclo de infección de la leishmaniasis. El ciclo de leishmaniasis también empieza por la picadura, cuando un flebótomo hembra infectado por leishmania pica a un ser humano o a otro mamífero en busca de alimentarse de sangre. Durante la picadura, el flebótomo deposita los parásitos de leishmania en la piel del hospedador a través de su saliva, como podemos apreciar en la imagen. Ya, una vez en el interior del cuerpo, los parásitos de leishmania son fagocitados por los macrófagos, que son células del sistema inmunológico encargadas de eliminar microorganismos invasores. Dentro de los macrófagos, los parásitos de leishmania se transforman en su forma mastigota, que es la forma intracelular del parásito. En esta etapa se multiplican en el interior de los macrófagos, esquivando la respuesta inmunológica del hospedador. Con el tiempo, los macrófagos infectados van a romperse, librando los amastigotes de leishmania al torrente sanguíneo y a otros tejidos del cuerpo. Los amastigotes pueden invadir a nuevos macrófagos y van a reiniciar lo que es el ciclo de multiplicación. Los amastigotes de leishmania, una vez dispersos, pueden llegar a afectar a órganos internos como el vaso, el hígado, médula y ganglios linfáticos, y esta propagación puede llevar a una infección sistemática y afectar el funcionamiento normal de estos órganos. Generalmente este tipo de infección que afecta a otros órganos es propio de leishmaniasis visceral, ya que recuerden que les mencioné que llega a afectar diversos órganos internos. A diferencia de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, que estos solo presentan laceraciones en la piel o bien van a afectar lo que son las mucosas, tanto de nariz u boca. Ahora les voy a comentar el estudio que se realizó, aquí en Ecuador en este año, en estos años 2012-2013. Les voy a hablar un poco de la metodología que se llevó a cabo y cómo se aplicó. Ya, este estudio fue llevado a cabo por la Universidad Central de Venezuela en el TENA en el año 2012 al 2013. El tipo de estudio aplicado fue retrospectivo y descriptivo. La población y muestra consistió en las personas que acudieron al centro de salud del TENA, como pueden apreciar ahí en la imagen. Seleccionaron un total de 220 individuos y se les aplicó una encuesta a los pacientes para obtener una información sobre su edad, sexo, ocupación, tiempo de residencia, el posible lugar de infección, uso de mosquiteros, servicios básicos y como dato importante para ver si tenían conocimiento de esta enfermedad, lo que es la leishmaniasis. Con respecto para lo que se hizo en laboratorio, o sea, para análisis de laboratorio, se identificó los portaobjetos con el código de cada paciente. Seguidamente, con una lanceta, realizaron un raspado debajo del borde de cada lesión, preferiblemente en las áreas enrojecidas o con úlceras más recientes, hasta obtener una buena cantidad de muestras. También se colectó lo que es material con tejido y linfa en cantidad adecuada, evitando la presencia de sangre y teniendo cuidado de evitar sangrados al comprimir la lesión posterior. Posteriormente, estos prepararon lo que son 3 frotis en cada lámina y los usaron con la técnica circular para una mejor aplicación y observación en el microscopio posteriormente. En caso de los participantes tener múltiples lesiones, estos llegaron a colocar más de 2 láminas con abundante material en cada lesión. Las láminas se dejaron secar al aire y luego se tiñeron con guimsa. Después se dejaron durante 10 minutos, se lavó con agua destilada, se secó y finalmente esta se llevó al microscopio y se observó a 100x. Para diagnosticar la leishmaniasis, se buscó lo que es la presencia de formas amastigotas que pueden estar aisladas o dentro de las células. Estas formas suelen ser, o suelen tener, mejor dicho, una apariencia redonda o ovalada, con citoplasma azul pálido y un núcleo violeta. Para considerar una mastigota como positiva, esta debía tener un núcleo claramente visible, con un color distinto muy aparente de su forma y un tamaño de entre 2 y 5 micras. Para el análisis estadístico también, las variables cualitativas se expresaron en frecuencias absolutas y relativas, y esta se realizó una prueba de chi cuadrados para determinar las asociaciones con las variables que les habían tomado. También se realizó lo que es un modelo de regresión logística ajustado por grupos de edad, sexo, lugar de residencia, tiempo de residencia
uso de mosquitero, servicios básicos y conocimientos sobre la enfermedad. Los resultados se consideraron estadísticamente significativos cuando P era menor a 0,05. Listo. Ahora pasemos lo que es a los resultados de este estudio. Listo. Los resultados demográficos. De los 220 sujetos que se analizaron, el 63,7 correspondió al sexo masculino y el 36,3 al sexo femenino. En cuanto a los grupos de edad, el 9% tenía menos de 20 años, el 63,7 tenía entre 20 y 40 años y el 27,3 era mayor de 40 años. De los 220 sujetos que se analizó, el 81,8%, o sea, es decir, de 180, o sea, 180 individuos, recibieron un diagnóstico de leishmaniasis, demostrando la magnitud de la enfermedad en esta población. Aquí en la siguiente tabla nos muestra lo que son los resultados de la investigación en relación con la residencia, el tiempo de residencia, el sitio probable de infección, los servicios básicos y el conocimiento de enfermedad. Aquí lo observamos, aquí podemos observar que la residencia rural se asoció con una mayor frecuencia de la enfermedad del 84% en comparación con una residencia urbana que nos dio un 60%. Además, aquellos que residieron más de 20 años en el mismo lugar tuvieron una mayor frecuencia de desmaniasis del 83% en comparación con aquellos que lograron residir menos de 10 años, o sea, el 40%. El sitio probable de infección también indicó una asociación significativa con una mayor frecuencia en áreas rurales, del 94,3%, en contraste con las áreas urbanas, que representó el 70,4%. La falta de servicios básicos también se asoció con una mayor frecuencia de desmaniasis del 95,8%, en comparación con aquellos que contaban con servicios básicos, es decir, el 65%. Aquí también, por último, aquellos que tenían conocimiento de la enfermedad mostraron una menor frecuencia de desmaniasis, es decir, el 40% en comparación con aquellos que no tenían conocimiento. Aquí también tenemos lo que es un dato importante cuando siempre se recomienda el uso de mosquitero. A las personas que usaron mosquitero dieron un diagnóstico de leishmaniasis, o sea, hubo una menor cantidad de personas con diagnóstico de leishmaniasis al usar mosquitero. Aquí tenemos lo que es los resultados también del análisis multivariante que se realizó. Aquí en esta tablita, con respecto al análisis multivariante, se examinó la influencia de diferentes factores en la leishmaniasis. Aquí podemos observar lo que son los resultados del análisis centrándonos en dos variables, que son los que están aquí abajo, los servicios básicos y el conocimiento de la enfermedad. Ya. Encontramos que los servicios básicos actúan como un factor de protección significativo, lo que nos dio un OR igual a 0,04. Esto significa que aquellos que cuentan con servicios básicos tienen un menor riesgo de contraer leishmaniasis. De manera similar, los conocimientos de la enfermedad también se comportan como un factor de protección obtenido aquí en este estudio, que nos dio un OR igual a 0,03. Esto indica que aquellos que tienen un mayor conocimiento de la enfermedad tienen un menor riesgo de desarrollar. Estos hallazgos resaltan la importancia de proporcionar servicios básicos adecuados y promover la educación sobre la leishmaniasis como medidas de protección. Y aquí, con respecto a las conclusiones y recomendaciones que tenemos de este estudio, el sexo masculino fue más prevalente en los casos de leishmaniasis que las mujeres. Esta disparidad de género puede indicarse una mayor exposición o vulnerabilidad de los hombres a la enfermedad, lo que podría deberse a factores como las actividades al aire libre o la ocupación, tal como la ocupación que nombraban, que se dedicaban a la agricultura. La residencia rural y el tiempo de residencia prolongado se asociaron significativamente con una mayor frecuencia de leishmaniasis. Los sujetos que vivían en áreas rurales presentaron una prevalencia, del 84% en comparación con el 60% de aquellos que vivían en áreas urbanas. Asimismo, aquellos que habían residido más de 20 años en un lugar tenían una prevalencia del 83% en contraste con el 40% en aquellos que habían residido menos de 10 años. También estos aliados sugieren que la exposición a los vectores de la enfermedad es más frecuente en áreas rurales y que la duración de la exposición aumenta el riesgo de infección. Bien. La disponibilidad de servicios básicos y el conocimiento sobre la enfermedad mostraron una asociación significativa con una menor frecuencia de leishmaniasis. Los sujetos que no contaban con servicios básicos tenían una prevalencia del 95,8%, en comparación con el 65% de aquellos que sí tenían acceso a estos servicios. Además, aquellos que tenían conocimiento sobre la enfermedad presentaron una menor frecuencia de la misma, con un 40% de prevalencia. Con respecto a las recomendaciones, este estudio recomendaba lo que es desarrollar estrategias de prevención y control de la leishmaniasis, dirigidas específicamente a la población masculina, teniendo en cuenta
su mayor prevalencia en los casos. Esto incluir bueno, en esto incluye lo que son las campañas de concientización, educación sanitaria, entre otros. También sugieren lo que es la implementación de programas de control de vectores y medidas de prevención en áreas rurales, donde se observó una mayor frecuencia de leishmaniasis. Estas intervenciones pueden incluir la fumigación de viviendas, la eliminación de criaderos de mosquitos y la promoción del uso de mosquiteros. También indicaron mejorar el acceso a servicios básicos en comunidades afectadas por la leishmaniasis, ya que se observó una asociación significativa entre la falta de estos servicios y una mayor frecuencia de la enfermedad. Esto implica la mejora de infraestructuras de aguas potables, saneamiento básico y viviendas adecuadas, lo que contribuiría a reducir lo que es la exposición a los vectores de la enfermedad y promover un entorno más saludable. Además, se debe llevar a cabo programas de educación sanitaria para aumentar el conocimiento sobre la leishmaniasis y sus medidas de prevención en la población afectada. ¿Listo? Con esto concluye lo que es la investigación que se llevó a cabo en este año 2012-2013. También cabe mencionar que este estudio ya hay una diferencia de 10 años con la actualidad, ¿verdad? Y como se ha ido visualizando actualmente en Ecuador, la leishmaniasis ha ido reduciendo poco a poco. Por ejemplo, en el año de 2018 se reportó un total de 1.282 casos, a comparación del año que terminó recientemente, que fue el 2022, se reportaron netamente 844 casos. Y con respecto a lo que es Napo y Tena, este se sigue manteniendo netamente lo que es leishmania cutánea y no existe todavía algún caso reportado de leishmania mucocutánea. Esto es más común lo que es en la región costa.